Una de las leyendas que explica el origen de la laguna cuenta que Dios bajó a la antigua ciudad de Jauja con la intención de darle una lección a sus pobladores por su egoísmo y libertinaje. Convertido en un anciano pobre, recorrió las casas de la ciudad pidiendo algo de ayuda, pero solo recibió insultos. ¡Apártate, viejo!, le decían los pobladores mientras bebían y se entregaban a los placeres de la vida. Para él resultaba incomprensible que ninguno de ellos, a pesar de sus riquezas, le brindara ayuda. Cuando llegó a la casa más humilde, tocó la puerta y fue recibido por una mujer que lo invitó a pasar. Una vez dentro, le dio pan y agua. Tras haberse alimentado, le pidió a la mujer una flor que olió profundamente y le dijo: En agradecimiento a tu bondad, mujer, saldrás con tus hijos de este pueblo y subirás el cerro. Escucharás gritos y lamentos que no podrás ignorar, pero no voltees jamás y sigue tu camino. La mujer salió inmediatamente junto a sus hijos. El anciano salió de la casa y caminó por el pueblo tocando el tambor que llevaba consigo. Por cada golpe que daba al tambor, salían chorros de agua cada vez más intensos hasta que el tambor explotó e inundó rápidamente el pueblo. Dicen que los gritos de la gente eran desgarradores y espeluznantes. Incapaces de controlar su curiosidad, la mujer y sus hijos cometieron el error de voltear para ver lo que estaba sucediendo, e inmediatamente se convirtieron en piedra. Los pobladores aseguran que la figura en piedra de la mujer se encuentra en el pueblo Pichhapuquio, Paca. Jauja quedó inundada por el castigo de Dios, dejando a la ciudad sumergida en un lago encantado, el mismo que albergaría una ciudad de oro y sirenas que cantan en las noches de luna llena. Esta laguna, a diferencia de la laguna de Paca, no esconde una ciudad, sino los tesoros de los antiguos jefes de Chupaca, quienes, alertados por la invasión española, decidieron entregar al lago todos sus tesoros, entre ellos una campana de oro y dos de cobre, las que todavía se oyen cuando el agua las golpea. Los pobladores dicen que estas lagunas se comunican de forma subterránea, pues muchas veces cuentan que, en noches de luna llena, la campana de oro de la plaza del pueblo sigue sonando en lo más profundo de la laguna. Se dice también que se escucha el canto de unas sirenas y los gritos de los pobladores pidiendo misericordia, como en la fatídica noche del diluvio. Si eso te parece espeluznante, espera, que ahí no acaba la historia. Se dice que, en esas noches, desde lo más hondo de la laguna, sale un toro negro que quiere escapar, pero que está amarrado a una larga cadena de oro que una sirena de ojos azules y cabellos dorados hasta la cintura sujeta fuertemente. Esta es la misma criatura que canta y encanta a los hombres mientras se peina a orillas de la laguna. Dicen que ningún hombre que se acerque puede resistirse a su belleza, ya que quedan embobados por su mirada y la siguen hasta las profundidades del lago, donde mueren ahogados. Si te atreves, te invitamos a pasar una noche en la laguna. Cuéntanos si escuchas gritos o logras ver a la sirena. Y ya sabes, no te acerques demasiado a ella.
Aproximadamente a 2 leguas del asiento minero de Atacocha, en el camino de herradura que lo une al Cerro de Pasco, puede verse una caverna de regulares dimensiones que lleva el triste nombre de la Cueva de las Calaveras. Para explicar su origen, el pueblo ha mantenido generación tras generación el relato que hiciera un sirviente negro, testigo único de un espeluznante fratricidio de 3 hermanos. Estos 3 jóvenes hermanos, cada uno peor que el otro, eran hijos del más poderoso y diligente minero serreño del siglo XVIII, don Martín Retuerto. Sus inmensas propiedades habían crecido tanto que bien podía decirse que era el dueño de la ciudad real de Minas. Sin embargo, los frutos que le brinde la fortuna no estaban parejos con los que la naturaleza le había deparado a ellos. Cada uno de sus hijos y los 3 juntos eran la encarnación de todos los vicios aposentados en esta nivosa comarca. Lujuriosos, bebedores, tahúres, mentirosos, tramposos, cínicos. La pertinacia de un trabajo agotador que le hacía pasar horas enteras dentro de los socavones mató al viejo Retuerto. Un día fue encontrado desmayado sobre los metales que había acumulado. Sus ojos abiertos en una terrible interrogante de la nada resaltaban en su rostro grisáceo en la piel y barbudo. Nadie lloró por él. Es más, los 3 hijos dispusieron que fuera inmediatamente sepultado en el camposanto de Yanacancha. Los rivales del viejo difunto se apresuraron a ofrecer relucientes monedas contantes y sonantes por las pertenencias mineras. Ni cortos ni perezosos, los 3 hermanos empeñaron yacimientos, ingenios, lumbreras, malacates, herramientas, mulas, avíos a precio de remate. Total, los herederos estaban felices de haberse desligado del rigor paternal que los hacía inmensamente ricos. Como es fácil de suponer, el dinero de la venta no duró mucho. Pronto se gastaron en sedas, adornos y joyas con las que embellecieron a sus queridas e inmorales reuniones regadas de tragos de manzanilla, jerez español, coñac, champañas y vinos franceses con los que celebraron a sus amigotes en las obscenas sesiones de depravación con las más afamadas prostitutas de aquellos tiempos, y sobre todo en los verdes tapetes de los burdeles serreños en los que, sin retirarse por varios días enteros, alternaban en juego de cartas, 21, 7 y medio, póker, siendo expertos en oros, copas, espadas y joyas, encontraron a más expertos que ellos y la experiencia la pagaron muy caro. En poco tiempo, como es de suponer, quedaron con los fondos arruinados. Así pasaron las cosas que les llevó a tener la idea de que un matrimonio ventajoso los sacaría de la ruina final. Partieron a la muy noble ciudad de los caballeros de León de Huánuco, y una madrugada la gente del pueblo los vio salir en compañía de su único y fiel criado negro. Cuando los viajeros se hallaban muy cerca de donde más tarde sería Atacocha, fueron sorprendidos por una fuerte tormenta que los hizo protegerse en una caverna que hallaron a mano. Ya dentro, con el criado cuidando de sus monturas de los caballos por la puerta, decidieron echar una mano de dados en cuanto la tempestad se calmó. Fue en vano, ya que la nieve siguió cayendo toda la tarde. Cerrada la noche, encendieron 2 viejas lámparas mineras que las colgaron de las paredes. Luego extendieron una frazada sobre la rocosa superficie y en este improvisado tapete se apresuraron por descansar.
Las horas transcurrieron muy rápidamente, pero cargadas de una tensión cada vez más sombría y amenazadora. Codiciosos y astutos se envolvieron locamente en el torbellino del juego. Las bolsas con toda la plata cambiaban de dueño a medida que la blancura cubría los campos. Los dados, en sus caprichosas variantes numéricas, fueron señalando alternativamente la suerte de los jugadores. Clareando ya el día, el mayor había logrado adueñarse de las bolsas de sus hermanos que al no tener más que apostar, pusieron sus relucientes dagas sobre el improvisado tapete. Era lo único que les quedaba. En el siguiente y definitivo tiro, nuevamente la suerte sonrió al mayor. Fue lo último que logró en el juego. Cuando estuvo a punto de coger sus ganancias, los menores lo atacaron a puñaladas, con los ojos enormemente abiertos por la sorpresa del ataque. La boca torcida e interrumpido grito de protesta cayó desangrándose. Dueños ya del codiciado pozo, comenzaron el reparto, pero ávaros y ansiosos de poseer cada cual todos los tesoros recolectados, empezó una agria discusión que desencadenó una brutal pelea. Con las dagas apuntándose entre ellos, ciegos de codicia y confundidos por la ira, fueron hiriéndose uno al otro hasta que, cansados y agotados, ambos cayeron definitivamente abatidos. Los tres murieron llenos de puñaladas y cortes. Mucho tiempo después, los cadáveres fueron encontrados por la gente piadosa del lugar y los enterraron en la misma caverna. Transcurridos los años y ante la negra leyenda que decía que en las noches vagan deambulando los esqueletos de los hermanos mientras van gritando de forma tenebrosa, los lugareños separaron las calaveras de los cuerpos y las colocaron en unos agujeros de la pared, en donde hasta ahora se hallan. A partir de entonces, los que se atreven a transitar por aquellos lugares aseguran que se oyen desgarradores gritos y maldiciones. A la medianoche aparecen tres fantasmas condenados que lloran inconsolablemente. La confesión hecha por el criado en su lecho de muerte ha permitido que el pueblo llegue a conocer este espeluznante suceso. Ahora ya nadie transita por aquel lugar maldito. En una pequeña casa de la selva vivía una viejita, acompañada de su joven hijo. Cerca de la casa había un arroyo de donde recogían el agua para beber y preparar sus alimentos. Ambos lados del camino que conducía hasta la quebrada estaban sembrados de yuca, formando un estrecho callejón donde las abundantes hojas se movían de un lado al otro mientras el viento soplaba. Allí iba a bañarse y a traer agua el joven hijo de la anciana, llevando su vista hacia los espesos arbustos de las yucas, tratando de comprender ese extraño ruido que se escuchaba en la naturaleza. Sucedió que una tarde, cuando se dirigía a tomar su baño cotidiano, vio un enorme gusano de color verde llamado cornegacho, colgado en una hoja de yuca. Sintió por él una extraña compasión al verlo solitario e indefenso, y movido por tal sentimiento le dice: Pobre gusano, si fueras mujer, no estarías ahí colgado, estarías en mi casa y compartirías la cama conmigo. Luego siguió su camino, se bañó y después de recoger su agua volvió a casa y junto a su madre cenó alegremente al lado del fuego. Después de la cena, ambos se fueron a dormir, cada cual a su cama.
Cuando el joven despertó, eran como las 12 de la noche y sintió que a su costado alguien estaba acompañándolo. Ese alguien era una extraña mujer con quien se puso a conversar y muy pronto intimaron. Aquella noche ambos disfrutaron del placer de estar juntos. Al despertarse, al día siguiente, no quiso levantar su mosquitero y lo dejó templado para que no viera a su madre a tan extraño ser. Por su parte, ella en el día se convertía en gusano, permaneciendo colgada en el techo del mosquitero. Así transcurrían los días y las noches entre el placer prohibido y la angustia de ser descubierto por la madre del joven. Pronto ella quedó embarazada y tuvieron que ser más cuidadosos durante el tiempo del embarazo. Cierto día, la madre del joven, muy preocupada al notar que éste ya no levantaba su mosquitero por las mañanas, se dice a sí misma: ¿por qué tanto este muchacho no levanta su mosquitero? Y así renegando, se fue a levantar el mosquitero. La gusana que estaba colgada y a punto de dar a luz el hijo antinatural que llevaba en sus entrañas cayó plaf sobre la cama, reventándose, y al punto empezó a llorar un bebé que la señora agarró, lo limpió, brindándole todo tipo de atenciones. Pero la madre gusana murió. Cuando en la tarde volvió el joven, encontró al niño, fruto de su amor prohibido con la mujer gusana. El niño fue creciendo bajo la protección y cuidado de su padre y su abuela. Los vecinos que se enteraron de este hecho no dejaban de fastidiar al hombre diciéndole: ¡anda, cuida tu gusano! Tanto le fastidiaba que un día se aburrió y muy preocupado se dijo: ¿cómo me deshago de este muchacho? Tratando de cumplir con su desnaturalizado propósito, pensó en llevarlo al río a pescar y una tarde le dijo: mañana iremos a pescar. Te alistas bien temprano. Al día siguiente, el niño, que ya tenía 8 años de edad, se levantó bien temprano y después de algunos preparativos se fue a pescar con su padre. Cuando llegaron a la quebrada, estuvieron durante muchas horas pescando y pescando, pero ya no agarraban casi nada. Llegada la tarde, el papá le dijo al niño: espérame un ratito. Y haciéndose el que se iba a pescar, se escondió en el bosque, muy cerca de donde el niño se encontraba, para ver qué era lo que hacía él. El niño se cansó de esperar el retorno de su padre y desesperado empezó a gritar: ¡papá! ¡Papá! Pero por más que gritó y gritó, nadie respondía a su llamado. El papá, que estaba escondido, siguió observándolo. Entonces el niño empezó a pensar en voz alta diciendo: ya me dejó. ¿Qué cosa hago? Si me convierto en pescado, me van a pescar y me comerán. Si me transformo en una víbora, me van a matar. No, mejor me convertiré en un sapo. Y así pensando, empezó a subir en un árbol y cuando ya estaba a la mitad del tronco, empezó a croar. Croc, 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 croaba.
Conforme subía, croaba y croaba, y poco a poco se fue convirtiendo en sapo. Primero sus piernas, luego sus brazos, y todo su cuerpo se transformó en un desconocido y pequeño anfibio de color verde. El niño sapo ya llegaba a la copa del árbol cuando el padre, sorprendido por tan singular suceso, salió de su escondite y empezó a llamar a su hijo. Pero éste ya no volvió a ser humano, sino que siguió subiendo. El papá, muy entristecido y sin poder hacer nada, regresó a su casa. Se dice que desde ese día hay esos sapitos que croan muy tristemente por las noches en las copas de los árboles. Para comprobar que es cierto, se deja regada ceniza alrededor del tronco del árbol donde croa el sapito. Y al día siguiente se puede ver la pisada de un niño, pero solo el pie izquierdo, mientras que el lado derecho es la huella de la pata de un sapo.